El presente video tiene por objetivo revisar algunas de las funcionalidades que tiene OrChart Now, en particular con el control de accesos y la forma en la que se puede segmentar o el trabajo o identificar quién puede acceder con ciertas características. Lo primero que voy a hacer es ingresar al sitio de OrChart Now y lo voy a utilizar con un usuario que en este caso tiene las características o las credenciales de un superusuario. Ahí podemos ver que estoy en una versión de prueba y bueno, dada a esas características de prueba, pues no me permite autolanzar algún archivo en forma natural, pero yo pudiera hacer que cuando ingrese tenga una gráfica preferida o algo a donde yo quiera acceder. Pero bueno, vamos a acceder a las opciones de archivo y voy a revisar cuáles son los diferentes carpetas o lugares que me asignaron en mi ambiente para poder yo rescatar una de las gráficas. Vamos a ver que tengo algunas gráficas o algunas carpetas con nombres que corresponden justamente a las minas. Eso porque yo lo que voy a revisar más adelante es que el usuario de Cayoma vea específicamente la gráfica de Cayoma, ¿sí? Tengo un acceso para una gráfica general, que sería de Fortuna Silver, y puedo tener también una carpeta en donde yo quiero poner un gráfico que es corporativo, pero que además ese acceso está restringido. Entonces ahí vemos los diferentes perfiles que voy a utilizar, es decir, una gráfica general a la que pueden entrar, pero solamente los usuarios diferentes van a ver información diferente, solo para visualizarla. Y el caso también, como comentaba, en donde hay carpetas específicas para, vamos a decirlo así, usuarios con más capacidades para hacer modificaciones en sus propias gráficas. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir la gráfica genérica que tengo, ¿sí? Entonces el software ahí lo que hace es revisar una gráfica, pero vamos a verle una característica particular. Vamos a ver en la parte superior cómo yo tengo una definición de lo que son divisiones. Entonces, a medida de que yo hago una selección, pues puedo ver, vamos a decir, segmentada las gráficas o la subgráfica que correspondería en este caso a una mina, ¿sí? Bueno, por supuesto no son los datos reales y estoy accediendo, ¿sí? A las diferentes minas. Entonces, ¿eso por qué? Porque yo soy un superusuario y tengo acceso a esas divisiones. Yo a través de un esquema de seguridad le estoy definiendo, vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere, pero es lo más importante. Yo me doy cuenta que este es un superusuario porque yo tengo mis herramientas para hacer modificaciones a las gráficas. En este caso o en este momento no vamos a ver mucho cómo se construyó, pero simplemente para ver que es un usuario administrativo o perdón de superusuario, aquí podríamos agregar una caja adicional. Entonces ahí se está agregando y ya estoy modificando mi gráfica. Pero bueno, no vamos a enfocarnos en eso, para eso en este momento. Entonces simplemente yo puedo navegar en la gráfica, en cualquiera de ellas, ir a los niveles más abajos o inferiores. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo todo aquel que tiene en esta gráfica un subalterno o que tiene gente que le reporta, aparecen las métricas de headcount y cuál es el span of control o tramo de control. También vamos a ver cómo en la parte inferior, pues yo le agregué para este ejemplo lo que es la cadena de mando, ¿no? Para saber que en este caso de Patricio Raimundo le reporta a Nicolás Salinas, que a su vez le reporta a Oscar Salas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues más o menos tiene una cierta definición, por ejemplo, en la parte superior igual viene además de que estamos hablando en la división o en la mina del lindero, estoy hablando de la gerencia de ventas, ¿sí? Bueno, entonces ahí igual, como decíamos, me puedo cambiar yo de mina o puedo ver los datos que tiene mi corporativo. Entonces quedamos que este es un superusuario y está en esta gráfica que está dividida en divisiones. Entonces, otra cosa que voy a mostrar
es cómo tengo la definición de los usuarios. Como les decía, yo tengo ciertos usuarios que son en específico para determinar que son la mina. Y vamos a ver una característica, ¿sí? Que su grupo de acceso va a ser específicamente a Cayoma, ¿sí? A la carpeta que hace rato hacíamos comentario. Entonces, en el caso, obviamente, del lindero, si yo reviso sus características, solamente tiene acceso al grupo del lindero. Y en el caso de San José, resulta obvio, ¿verdad? Yo selecciono San José y va a tener obviamente su grupo de San José. Bueno, ¿qué pasa? Tengo otros usuarios. Aquí se dan cuenta, yo tengo usuarios que terminan con la opción -read. Entonces tengo un usuario corporativo de lectura, tengo uno de Cayoma, ¿sí? Entonces, si revisamos todos los que integran en su nombre el read, vamos a ver la característica que tienen. Tiene un grupo de acceso que se llama Fortuna Group. Entonces, ese grupo de acceso es el mismo en todos los casos de los usuarios de lectura. Entonces vamos a ver en el lindero read, nuevamente comparte Fortuna Group, y en el caso de San José va a tener Fortuna Group. Entonces fíjense, tenemos tres usuarios que son de lectura y que van a un grupo, Fortuna, que es el general. Y tenemos usuarios específicos que ven un grupo específico. San José ve a San José, Lindero a Lindero, Cayoma a Cayoma. ¿Sí? Ya habíamos visto que tenemos carpetas generales o carpetas individuales. Entonces, ahora, para completar el entendimiento, tenemos dos componentes. Uno, el de los grupos. ¿Ok? En donde teníamos el grupo de Cayoma, el grupo de Fortuna Group. Por ejemplo, vamos a ver, Fortuna Group ve una carpeta. Entonces yo voy a identificar que esos grupos de acceso acceden también a grupos de carpeta. Lo único que tengo que hacer yo es seleccionar cuál es la carpeta adicional a la cual quiero que tengan acceso, y entonces ya los usuarios van a poder abrir gráficas que se encuentren en una carpeta determinada. Entonces si vemos el comportamiento de Cayoma, Cayoma ve la carpeta de Cayoma, Lindero ve a la de Lindero. ¿Ok? Entonces más o menos ahí se entiende. eh, Todos los usuarios que tienen un grupo específico, a una carpeta específica, solamente van a poder ver esa gráfica. Y usuarios como los de Fortuna Group que ven una carpeta general, ¿cómo hacemos para segmentarlos? Pues eso es en otro lugar, ¿sí? Se agrega un esquema de seguridad también en el cual nosotros vamos a identificar ciertas características de acceso, ¿sí? Y esas características de acceso identifican de una gráfica en particular cómo queremos que los usuarios tengan ciertos accesos. Yo hace unos minutos, o bueno, cuando estuve haciendo la preparación de mi archivo, lo que hice fue subir un archivo de privilegios. Ese archivo de privilegios, realmente el formato es muy sencillo. Yo estoy haciendo de que se haga esa descarga para poderlo ver, y en unos segundos más vamos a mostrar cuál sería, ¿no? Ahí tenemos ese Excel y aquí mostramos. Entonces, fíjense cómo tengo yo a mis usuarios de tipo read, ¿sí? Todos los usuarios de tipo read, voy a incrementarlo para poderlo ver. ¿Qué es lo que significa? Aquí yo tengo tres usuarios de tipo read. Ahí está. Y tengo a H. Toribio. H. Toribio quedamos que era el superusuario. Y observen cómo, por ejemplo, en el caso de Toribio, yo le estoy diciendo que puede ver todas las divisiones y todos los nodos. También para el caso de Cayoma, solamente va a ver la división Cayoma, es decir, un segmento de la gráfica. Este es el secreto por cual los usuarios de lectura, aunque compartan una misma gráfica, eventualmente podrían solamente tener acceso a ese segmento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es salirnos. Aquí no voy a guardar ni voy a actualizar
los perfiles de seguridad que tienen. De hecho, ¿se acuerdan que les había dicho, bueno, ¿qué hacemos cuando abran los usuarios? Pues bueno, que abran automáticamente la gráfica de Fortuna Silver, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se comporta con eso. Vamos a salirnos, ¿sí? Y vamos a entrar con algunos de nuestros usuarios de lectura. En este caso vamos a traer a Cayoma Read y le vamos a poner el password. El password se los estoy enviando por separado en las instrucciones. Entonces, acuérdense que había una opción, al ingresar los usuarios, abrían una gráfica determinada. Entonces, sí están abriendo la gráfica determinada. Entonces, ahora observemos, ¿no? Como con independencia de que se muestran una parcialidad de algunos elementos, yo no voy a poder navegar en ellos. Yo solamente tengo la división de Cayoma. ¿Sí? Entonces, aquí sí podría yo navegar e ir haciendo mi revisión. Recuerden, en el lado derecho tenemos todas las subgráficas o los diferentes elementos que tenemos en la gráfica. En específico se muestran las gráficas que dentro de las definiciones estaban especificadas como parte de Cayoma. Me voy a salir de este usuario y vamos a entrar a otro de los usuarios, ¿sí? Entonces tenemos Lindero y vamos a ingresar su password. Entonces observen ahora en este caso, en esta gráfica, cómo no estoy viendo los otros nodos. Por ejemplo, sí se comparten dentro de la cadena de mando. Como esto pertenece a una gráfica única, yo voy a compartir con las otras divisiones, con Cayome, con San José, a Miguel Ángel Perellano o Peirano y a José Luis Solórzano, ¿sí? Pero otros nodos no van a poderse ver. Y aquí está toda la división o toda la estructura que se encuentran dentro de mi diferente gráfica. Entonces, nuevamente, si doy un clic aquí en la parte de la división, no voy a poder ver. Voy a salirme de esta gráfica también y de este usuario para hacer la comprobación final con San José. Entonces, nuevamente estamos abriendo una sola gráfica. Tenemos los elementos compartidos, en el caso de Miguel Ángel y de José Luis, pero yo solamente estoy viendo los elementos que yo definí que sí puedo ver. En este caso, en el caso de San José, aquí tenemos la división de San José y podemos ver todo como queremos que quede. ¿Sí? Ok. A ver, una de las cosas que por ahí eventualmente en la gráfica se ven un poquito raro es que si yo estoy viendo San José, ¿por qué veo algunas estructuras adicionales? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del Lindero, no es que haya 7 empleados, no, es que hay 7 empleados de Lindero o que están en el organigrama del Lindero y que parte de sus datos y su información, en este caso Gallardo y Casanova, los dos tienen un registro de que pertenecen a la estructura de San José. Y entonces por eso es que se muestran todos los otros managers, ¿sí? Entonces en realidad, ¿de qué estamos hablando? De que aunque físicamente se encuentran en otra posición, estos 4 empleados adicionales pertenecen a la estructura o a los elementos que se deben de graficar dentro de San José. Creo que pasaba más o menos lo mismo también cuando entrábamos con el usuario de Cayoma. Por ahí aparecían algunos otros nodos adicionales, pero dentro de la estructura que tenemos de divisiones, en específico estos son los únicos en donde podemos navegar. Vamos a terminar este video que hace referencia a los perfiles, a los accesos, a la seguridad, a las carpetas, viendo algunos elementos también adicionales. Por ejemplo, primero resaltar que un usuario administrador tiene ciertas funciones y un usuario de lectura, como se dan cuenta, yo no tengo la barra de herramientas superiores. Entonces, ese es uno de los primeros elementos de conclusión.
Yo eventualmente puedo mandar esta información hacia Excel. Eso sí, si soy un usuario de lectura, yo le puedo dar esos privilegios para que puedan exportar su información o eventualmente publicar este tipo de información a un formato que sea más fácil de compartir, por ejemplo, un PDF, ¿sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es especificar qué es lo que queremos llevar, si esta página o toda la gráfica con los elementos que se tienen, ¿sí? Y dar el clic en la ejecución y como vemos los usuarios pueden autogestionar la emisión de los productos que van a consumir. Siempre resaltando que no pueden hacer ninguna modificación a los datos, ¿sí? Solamente van a poder utilizar lo que el administrador del sitio o de la herramienta les da como permiso, ¿sí? Ahí vamos a ver la característica, vean cómo conserva el PDF que hicimos, absolutamente todas las características, incluso de la navegación. Entonces yo dentro del propio PDF voy a poder generar documentos que pueden ser llevados a un documento eh, eh, transportable o para imprimir, ¿verdad? Bueno, vamos a salirnos de la publicación y a salirnos también de esto. ¿Por qué? El último elemento por revisar son las características de las carpetas restringidas. Y bueno, ¿se acuerdan que teníamos un usuario? En este caso tenemos en realidad eh, tres usuarios, ¿verdad? Que correspondían a cada una de las minas. Entonces, ¿cuál es la característica que tienen estos usuarios que no son de lectura? ¿Sí? Como se dan cuenta, en la parte superior aparecen todas las barras de herramientas. Esto quiere decir que ese usuario es dueño de la gráfica. Pero bueno, como estoy compartiendo las mismas características que tenían todos los otros usuarios, me dice, ten cuidado porque tú no puedes abrir la gráfica corporativa. ¿Sí? Y eso es cierto, no estaba dentro del archivo de seguridad el que pudiera entrar a la gráfica general. De hecho, cuando le demos la opción de abrir un archivo, observen ahora cómo cambió el área de las carpetas. Este usuario solamente va a poder acceder a la gráfica correspondiente que se encuentra en la carpeta correspondiente a su perfil. Entonces, cuando le decimos un doble clic, ahora sí entra a la gráfica, tiene esas características de poder mover una caja, de agregar cajas, ¿sí? Ahí tenemos cómo se modificó la gráfica, sí tiene los atributos de modificación. Vamos a quitar esto, que nos estorba por aquí. Podría cambiar incluso los datos que tiene, ¿no? No es Farías, es Faría y grabar las diferentes opciones que tengo ahí o cambiarle el nombre, ¿no? Héctor Melgoza, ¿sí? Entonces, tiene todos los atributos para ser, vamos a llamarlo así, independiente y modificar sus gráficas, ¿sí? En otro video vamos a poner cómo se generó esta gráfica, pero lo importante es ahorita concentrarnos en el tema de los accesos restringidos y la posibilidad de que haya usuarios que sí sean administradores, que hagan esos cambios, que no sean el superusuario. Por ejemplo, si yo trato de validar aquí, este usuario no puede crear usuarios ni puede dar otros permisos, pero sí se puede cambiar su password. No puede manejar los atributos de acceso, los usuarios, los grupos de usuario o los grupos de acceso ni las carpetas, sino simplemente traer lo que es de él y hacer sus modificaciones en la gráfica. Vamos a corroborar, le decimos que no vamos a guardar los cambios por aquí y vamos a ver el de San José. Nuevamente, no puede abrir la gráfica general, pero sí puede abrir la gráfica específica que se le ha asignado. Y ahí tiene su propio organigrama. Ahí podemos ver de que es de la mina de San José. Es un organigrama que aunque es idéntico a los anteriores que hemos visto, lo que pasa es de que todos están hechos con el mismo formato. Vamos a ver, como les decía en otro video, cómo se hace
la creación y todos quedan con una imagen consistente. Lo que pasa es que estamos utilizando plantillas específicas, ¿no? Y se comparten. Los datos cambian, pero las plantillas se mantienen. Se dan cuenta que en este caso, pues no estamos compartiendo quiénes eran los superiores, por ejemplo, de Sánchez, López, José María y hacia arriba. ¿Por qué? Porque es una gráfica que partió de un nodo en específico y que no está compartiendo otra información que de otros lugares, ¿no? Se podría decir incluso que hasta podría ser otra fuente completamente diferente. Entonces, bueno, para completar, nada más nos faltaba ver lindero. Nuevamente, decimos que no, le vamos a abrir la gráfica que tiene el lindero. ¿Ok? Cada uno tiene sus características, aunque son similares, los conteos son completamente diferentes para cada uno de ellos. ¿Ok? En algunos casos pusimos los nombres de las personas, en algunos casos pusimos los títulos o los departamentos, entonces las gráficas pueden tener sus pequeñas variaciones, conservando la identidad individual. ¿Ok? Pues bueno, eso es todo por el momento y vamos a ver, no se pierdan el resto de los videos, por favor, de esta serie para seguir validando la funcionalidad de Orchard Now. Gracias.